Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Simulador de romance anime crossover. Parte 12. Capítulo 113. Mirando fijamente el manuscrito de la muchacha escondida en los campos de azaleas. Hace unos momentos. Kikuri Hiroi era despreocupado y juguetón. Pero ahora. Ella permaneció en silencio. Las primeras líneas la saludaron con una autonarración extremadamente tranquila. La persona que amo se ha ido. Estaré solo para siempre. Las palabras eran simples. Incluso simple. Como si alguien te susurrara suavemente al oído. Y sin embargo, por alguna razón. Esa misma calma. Esa prosa sencilla y sin adornos. De alguna manera, se filtró en su corazón empapado de alcohol. Obligándola a una inmovilidad antinatural. La historia comienza desde la perspectiva del protagonista masculino. Era una persona naturalmente indiferente hacia los demás. Nacemos con insensibilidad emocional. Debido a esta apatía emocional. Nunca había hecho amigos. Incluso viviendo en una ciudad. Estaba completamente solo. La ciudad estaba llena de miles de ventanas brillantes. Sin embargo, ninguna de ellas quedó encendida para él. La conversación seguía siendo tranquila, casi indiferente. Sin embargo, la forma en que Minami Souji lo expresó. Su estilo de escritura delicado e intrincado. Reveló cada detalle de la soledad interior del protagonista. Las palabras de Minami. Parecía como si poseyeran cierta magia. Kikuri Hiroi pudo ver eso. Ella podía ver al protagonista justo delante de sus ojos. Y como alguien que alguna vez fue un solitario en la escuela secundaria. Quien más tarde decidió cambiarse. Sintió una extraña conexión con ese personaje. Ella permaneció en silencio. Y ella pasó la página. Durante las vacaciones del trabajo. El protagonista se embarca en un viaje en solitario. Un viaje sin destino. A lo largo del camino. Se encuentra con una estación cerca de un vasto campo de azaleas. Atraído por el vibrante mar de flores. Él se baja del tren. Allá. En medio de los exuberantes e interminables campos de azaleas. Él conoce a una chica. Komako. Ella estaba feliz. Energético. Y rebosante de calor. El protagonista se sintió atraído por ella. ¿Y cómo estaba él? Kikuri Hiroi también. La apasionada y hermosa Komako. Exactamente como se describe en la novela. Las azaleas intensificaron aún más el rubor de su rostro, e incluso las puntas de sus dedos, a mis ojos, eran irresistiblemente hermosas. Encuentro con Komako. Una breve conversación. Una muchacha del campo añora la gran ciudad. Un joven, fascinado por su afecto. Estos dos personajes. Aunque Kikuri Hiroi nunca conoció a Minami Souji en persona. En sus escritos. Se sentían como si fueran personas reales. Como si en algún lugar de este mundo. Realmente había un campo de azaleas que se extendía interminablemente. Y una niña llamada Komako. La neblina de embriaguez en los ojos de Kikuri Hiroi se disipó gradualmente. Con los ojos medio cerrados. Generalmente perezoso y medio dormido. Ahora estamos completamente abiertos. Sus delicados dedos. Sosteniendo el manuscrito. Pasé la página con cuidado. Ella sintió felicidad cuando Komako sonrió. Sintió tristeza cuando Komako se fue. Y sobre todo, Kikuri Hiroi se vio representada en el protagonista. Los socialmente insulsos. Protagonista emocionalmente distante. De alguna manera, se sentía como si hubiera estado en el pasado. Y estas palabras impresas en el papel. Empezó a parecerse menos a palabras. Era más bien un mundo en el que había entrado. Por un breve momento. Era como si ya no estuviera sentada en el cielo estrellado. Pero en lugar de eso. Dentro del apartamento vacío y sin vida del protagonista. Sí. Kikuri Hiroi levantó la cabeza. Regresando a casa. No había familiares para recibirla. No hay mensajes en line de sus compañeros de banda. No hay comida caliente esperando en la mesa. Solo una habitación vacía. Y un cuerpo desgastado por el cansancio. Quiero volver y encontrar a Komako. Un impulso fuerte y abrumador surgió dentro de Kikuri Hiroi. Ella quería volver a verla. Ella quería hablar con ella otra vez. Ella quería estar con ella otra vez. Pero, ¿qué emoción le estaba abrumando? ¿Esa sensación inquieta y turbulenta? Kikuri no entendió. Lo único que podía hacer era vagar sin rumbo por las calles de la ciudad. Observando la multitud de personas que pasan. En medio de la multitud bulliciosa. Se sentía como un fantasma solitario. Fue solo después de que. Ella distraídamente le confesó sus sentimientos a un anciano. Sus palabras finalmente la hicieron comprender la verdad. Esto es amor. Te estás profundamente enamorado de esa chica. Sí. Alguien como ella. Quienes desde hace mucho tiempo se han vuelto insensibles a las emociones. Finalmente, pudo reconocer la calidez que siempre había estado presente en su corazón. Fue amor. Algo irreemplazable. Pero sobre todo es lo más preciado. Tenía que encontrarlo de nuevo. Y entonces. Ella subió al tren una vez más. El tren que la llevaría de regreso a los campos de azaleas en plena floración. Pero. Ya era demasiado tarde. Un encuentro fugaz. Ahora no tiene sentido. Los campos de azaleas permanecieron. Sigue floreciendo tan hermosamente como siempre. Pero la chica que más le importaba. No se encontró en ninguna parte. Ella estaba sola en ese vasto paisaje desierto. Contemplando el atardecer infinito y el mar de flores. Ella estaba sola. Perdido. Desaparecido. Para nunca volver. Ahora mismo. Una abrumadora ola de tristeza invadió a Kikuri Hiroi. La prosa delicada y discreta la había cautivado por completo. Justo cuando estaba a punto de pasar la página. Ella se quedó congelada. La novela tenía. Terminó abruptamente. No solo proporcionó un momento tan angustioso y doloroso. ¿Tuvo la audacia de interrumpir la transmisión aquí? ¿Sin final? ¿Sin conclusión? Eso fue la gota que colmó el vaso. El final cruel y despiadado la golpeó como un golpe fatal. La frustración reprimida dentro de ella chocó con la trágica belleza de la novela. Kikuri Hiroi no pudo soportarlo más. Sus ojos habían perdido toda luz. Y ella estalló en fuertes y feos sollozos. Komako.
Miko Mako. Una mujer de 26 años. Generalmente maduro y equilibrado. Ahora ella sollozaba incontrolablemente como una niña. Komako había desaparecido. La profunda y desgarradora soledad del protagonista. Ella había quedado completamente consumida. No. Eso no fue todo. No fue solo el hecho de que ella se identificara con la historia. Fue algo mucho más aterrador. Esta novela la hizo sentir un temor creciente respecto a su propia vida. Si ella seguía perdiendo el tiempo así. Si ella continuara ahogándose en alcohol todos los días. ¿Podría algún día llegar a ser como la protagonista? ¿También perdería a la persona que más amaba? No. Había un problema aún mayor. ¿Tenía siquiera a alguien a quien amar? ¿Encontraría alguna vez a alguien? Ella quería eso. Ella quería experimentar lo que el protagonista había experimentado. Ella quería conocer a alguien. Ella quería enamorarse de alguien. Ella quería confesarle sus sentimientos a alguien. Exactamente como en la historia. En lugar de pasar tu vida en eterno arrepentimiento. Sí. No puedo seguir así. No puedo seguir siendo un cobarde. No soy un cobarde. Y necesito encontrar a alguien y confesar. Con ese pensamiento, Kikuri Hiroi se secó las lágrimas. Y miró alrededor de la habitación. En ese preciso momento, Seika Ichichi dudó antes de hablar con cautela. Su voz sonaba cautelosa mientras evaluaba la situación. Oye, Kikuri. Mientras ella hablaba. Seika Ichichi observaba atentamente la expresión de Kikuri Hiroi. ¿Qué le pasa a ella? ¿Está borracha y delirante? ¿Finalmente bebió hasta el punto de morir cerebral? ¿Por qué de repente llama a alguien por su nombre? Seika estaba realmente preocupada por el estado mental de Kikuri. Pero antes de que pudiera pensar más, lo único que tenía que hacer era llamarla por su nombre. Porque en el momento en que Kikuri Hiroi escuchó su voz, ella se dio la vuelta inmediatamente. Sus lágrimas y mocos aún corrían por su cara. Y se arrojó encima de Seika, abrazándola fuertemente. Al mismo tiempo, ella gritó muy fuerte. Seika-senpai. Por favor. Sal conmigo. Puedo tocar el bajo y darte apoyo. ¿Qué? Idiota. Suéltame. Eres asqueroso. Seika Ichichi quedó completamente atónito por el repentino abrazo. Pero cuando sintió las lágrimas cálidas y la flema pegajosa en su ropa, su instinto natural hacia la limpieza se derrumbó por completo. Aléjate de mí, Kikuri. ¿Por qué? ¿Por qué me rechazas? Te amo tanto, Seika-senpai. De ninguna manera, una vida de soledad es mejor que eso. Su rostro estaba cubierto de lágrimas y mocos. Kikuri Hiroi, quien normalmente era considerada hermosa, ahora parecía un completo desastre. Cualquiera estaría disgustado. Es Seika Ichichi. Aquellos que todavía luchaban por liberarse. No fue una excepción. Suéltame. Eres repugnante. Ella replicó. Su voz estaba llena de frustración. Esa idiota es tan fuerte. Incapaz de liberarse. Seika finalmente perdió la cabeza. Y yo soy mujer. Idiota. Sí. Ella era una mujer. ¿Qué carajo le pasa a ese idiota? ¿Por qué de repente se aferró a ella y lo confesó de esa manera? Está bien, Seika-senpai, no me importa. Kikuri Hiroi resopló ruidosamente. Pero se negó a liberarlo. Me importa. El rostro habitualmente maduro y sereno de Seika Ichichi ahora estaba rojo brillante. Se puso tan furiosa que sintió que iba a toser sangre. Durante la escuela secundaria. Debido a su atractiva apariencia. Muchos chicos le confesaron sus sentimientos. Pero, como tenía que cuidar de Nijika, ella los había rechazado a todos. Eso no significa que le gustaran las chicas. Ella simplemente nunca tuvo el tiempo ni la energía para salir con nadie. Eso es todo. Senpai es tan tímido. Pero no pasa nada, podemos empezar a desarrollar nuestra relación ahora. ¿Qué quieres decir con empezar a desarrollar? No me interesas. Seika gritó. Luego se giró inmediatamente para pedir refuerzos. Oye. Ven aquí. Ayuda. Quítame a este idiota de encima. Sí. Si no pudiera escapar y no pudiera hablar con ella. Así que seguramente podría pedir ayuda. Eso sería más rápido. Seika se volvió hacia Pasan, que estaba detrás del mostrador. Y luego. Ella vio. No hace mucho tiempo. Pasan estaba hojeando con curiosidad el manuscrito de Minami Souji. Pero ahora. Su expresión comenzó a cambiar. Inicialmente. Ella parecía tranquila y serena. Pero, a medida que continuaba leyendo, ella se estaba volviendo cada vez más callada. ¿Por qué? ¿Esto me parece familiar? Seika frunció el ceño. Ella tenía un mal presentimiento sobre ello. Oye. Pa. Apenas capaz de liberarse del agarre de Kikuri. Seika corrió al lado de Pasan. Y allí. Ella lo vio de nuevo. Los ojos de Pasan se llenaron de lágrimas. Su rostro estaba lleno de emoción. Fue como si la novela la hubiera purificado por completo. Seika miró el manuscrito que estaba a su lado. La muchacha escondida en los campos de azaleas. El título fue escrito con cuidado y con una letra impecable. ¿En serio? Seika se giró para mirar a Kikuri Hiroi, quien ahora estaba tendido boca abajo sobre la mesa, sollozando a causa de un desamor. Luego volvió a mirar a Pasan, quien rebosaba de tristeza. Como si acabara de vivir una historia de amor trágica pero hermosa. Su mente era un desastre. Es solo una novela escrita por un estudiante de secundaria, ¿verdad? No algún maestro de la literatura. Ni algún novelista famoso. ¿Realmente merece este tipo de reacción? Ella no entendió. De ninguna manera. Sacudiendo la cabeza. Seika se giró hacia un lado. Hitori Goto observó con curiosidad. Bokchi. MMM. Hitori Goto, que había estado observando con curiosidad el manuscrito de Minami Souji, inclinó la cabeza. Ya que 2 personas lo han leído, ¿por qué no le echamos un vistazo también? Levantando el manuscrito que sostenía en su mano, Seika Ichichi sugirió casualmente su idea. ¿Te refieres a leer el manuscrito de Minami-senpai? Honestamente, Hitori tenía mucha curiosidad por saber qué tipo de historia había escrito Minami. Sí. Como ya lo vieron 2 personas, ya no es un secreto, ¿verdad?
Seika pasó las páginas rápidamente. Tenía unas 10 páginas, no llevaría mucho tiempo leerlas. Esta historia se publicará en la revista de tu escuela, ¿verdad? Debería hacerlo. Hitori tenía plena confianza en las habilidades de Minami. Entonces vamos a leerlo y darle a Minami algunas opiniones. Seika se frotó la barbilla pensativamente. Después de todo, las novelas son mejores cuando se comparten con más lectores, ¿verdad? Bueno, eso es verdad. Hitori, aunque todavía un poco indeciso, asintió. Cuanto más lectores tuviera una novela, más críticas perspicaces podría recibir. Al final, reunir diferentes perspectivas a menudo condujo a una mejor redacción. Y más que cualquier otra cosa. Hitori estaba extremadamente curioso. ¿Qué tipo de historia había escrito Minami? ¿Podría ser esta la razón por la que un borracho habitual como Kikuri Hiroi y su siempre tranquila asistente personal reaccionarían tan intensamente? La curiosidad ardía en su interior y se acercó a Seika. Ambos bajaron la cabeza. Y comenzó a leer palabra por palabra, cuidadosamente. Y luego, mientras continuaban leyendo, Hitori Goto y Seika Ichichi poco a poco se dieron cuenta de algo. Sus ojos. Ya no podía apartar la mirada. Sobre eso. Realmente no esperaba encontrar a Minami-san en el supermercado de Chimokitazawa. Caminando por la calle, Nijika Ichichi irradiaba un aura de calidez y amabilidad. Ella sonrió radiante, mirando a Minami Souji. Sí. Minami sonrió y asintió. Fui hasta Rizantes, pero no había nadie y la nevera estaba vacía. Así que pensé en pasarme rápidamente a comprar algunas cosas en el mercado. Mi hermana y Pasan probablemente fueron a la tienda de música a echar un vistazo a algunos equipos. Al escuchar el nombre de su hermana mayor, zum 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 zum. La expresión de Nijika se suavizó notablemente. Ella lo sabía muy bien. ¿Cuánto había hecho su hermana para cuidarla? Desde que falleció su madre. Su hermana, en muchos sentidos, había asumido el papel de madre. Puede que no haya sido la más madura. Y a veces era torpe. Pero Nijika estaba llena de gratitud por todo lo que su hermana había hecho. En comparación con la mayoría de las personas de su edad, su hermana demostró una madurez y confiabilidad innegables. Pero, ahora que la propia Nijika había crecido, ella no pudo evitar sentirlo. Tal vez. A los 29 años de edad. Su hermana probablemente debería conseguirse un novio, ¿no? Mientras pensaba en esto, la expresión de Nijika se volvió preocupada. Y, como si hubiera leído sus pensamientos. Minami Souji, que caminaba detrás de ella, habló con comprensión. No te preocupes, Ichichi-san. La gerente es hermosa y tiene una gran personalidad. Encontrar novio definitivamente no será un problema. No fue solo una garantía vacía. Con la aparición de Seika Ichichi. Encontrar un novio en Tokio no sería nada difícil. En realidad, al escuchar la respuesta de Minami Souji, la expresión preocupada de Nijika Ichichi desapareció y sonrió con picardía mientras bromeaba. Si mi hermana pudiera encontrarme un cuñado como Minami-san, me sentiría completamente tranquilo. No solo sabes cocinar, sino que también eres brillante en los estudios y guapo. Pero Minami simplemente sonrió al escuchar sus palabras, sin responder. Después de todo, sabía que Nijika solo estaba bromeando. La diferencia de edad entre él y Seika Ichichi era muy grande. Él tenía 17 años y ella 29. No importaba desde donde se mirara la situación, no había absolutamente ninguna posibilidad de que ellos dos estuvieran juntos. O mejor dicho, si Seika estaba realmente interesada en él. Eso sería un problema serio. Minami todavía era menor de edad. Los dos hablaron y rieron mientras caminaban. Nijika estuvo a la altura de su papel como núcleo de banda Kesoku. A diferencia del tímido y reservado Hitori Goto. Era inteligente, alegre e incluso le gustaba hacer bromas. Incluso a Minami le resultó fácil llevarse bien con ella. Mientras charlaban y reían, finalmente llegaron a la entrada de Stari. Mi hermana ya debería haber regresado. Sintiéndose mucho mejor después de la conversación, Nijika empujó la puerta del Stari, sonriendo. Al mismo tiempo, se ofreció con naturalidad. Pasa y siéntate, Minami-san. Te traeré un poco de té. Por supuesto. Minami asintió. Justo cuando estaba a punto de entrar en la sala de conciertos Stari. Minami. De repente. Se oyeron pasos apresurados desde el interior del estrellado. Confundida, Nijika giró la cabeza hacia el ruido. Y luego. Ella vio. Desde el interior del estrellado. Su hermana mayor, Seika Ichichi, salió corriendo y de repente abrazó a Minami. Las lágrimas corrieron por su rostro. Al mismo tiempo. Su voz temblaba de emoción. Sal conmigo, Minami. Ella apretó fuertemente las manos de Minami. Con una expresión seria, declaró. Después de pasar 29 años de mi vida soltera, por fin lo entendí. No puedo seguir siendo un cobarde. Y necesito confesarte esto. No puedo dejar que te escapes como el protagonista perdido de tu novela, Komako. Minami se perdió en pensamientos profundos. A su lado. Nijika Ichichi se quedó atónito. Sus ojos rojos alternaban entre Minami y su hermana mayor. Ella nunca esperó esto. Sobre lo que había bromeado casualmente un rato antes. ¿Eso realmente pasaría? ¿Minami realmente se convirtió en mi cuñado? Y la diferencia de edad entre ellos era simplemente demasiado grande. Por un momento. Nijika no podía procesar lo que estaba pasando. Pero entonces. Ocurrió algo aún más increíble. Con un fuerte estallido. Las puertas del Stari se abrieron de repente. Y en ese momento. Una mujer con cabello largo y negro y ojos llorosos salió corriendo. En el momento en que vio a Minami. Ella hizo exactamente lo que Seika había hecho. Ella se arrojó a sus brazos. Uno a la izquierda, uno a la derecha. Ambas mujeres enterraron sus rostros en su pecho. Llorando incontrolablemente. Pero llorar no fue suficiente. Ambos se aferraron a Minami. Rogándole que salga con ellos. Esta visión destruyó completamente a Nijika. Ella se quedó allí, completamente aturdida. Espera. Pasan. Hermana. ¿Qué están haciendo ustedes dos? Nijika, que apenas había podido procesar lo que estaba sucediendo. Finalmente salí de ese trance. Ella se quedó mirando con incredulidad. Boca ligeramente abierta. Entonces, rápidamente, extendió sus manos. Tratando de separar a su hermana y Pasan de Minami. Pero. No sirvió de nada.
Los dos se aferraron a él como si sus vidas dependieran de ello, sin ningún deseo de soltarlo. Nijika, todavía no lo entiendes. El delicado rostro de Pasan estaba lleno de melancolía mientras miraba a Nijika. ¿Sabes qué es lo que realmente les falta a las mujeres de nuestra edad? ¿Qué? El rostro alegre y jovial de Nijika ahora estaba lleno de una expresión de completa confusión. ¿Falta algo? Ella solo había salido rápidamente para comprar alimentos. Y cuando ella regresó, descubrió que tanto su hermana como su asistente personal habían perdido completamente la cabeza. Desamor, Nijika. Leer la novela de Minami me hizo darme cuenta de eso. Seika Ihichi murmuró para sí misma. Su mente todavía estaba inmersa en el mundo de la novela. La vida es verdaderamente fugaz. Incluso el tiempo que tenemos para encontrar a quienes amamos es dolorosamente corto. Sí. Que el romance y la poesía estaban a su lado. No podía permitirse convertirse en como la protagonista de La chica escondida en los campos de azaleas. Ella no podía dejar escapar su propio Komako. Después de leer la novela de Minami, finalmente entendieron. Lo que necesitaban era un amor tan hermoso que pudiera durar más allá de la muerte. ¿De qué están hablando ustedes dos? El rostro de Nijika se volvió completamente inexpresivo. Ella realmente no entendía nada. ¿Romance? ¿Amor? ¿Cómo podían conectarse esas cosas? Pero tan pronto como sus pensamientos comenzaron a salirse de control, Minami habló de repente. De todos modos, primero tenemos que calmarlos. No podemos dejar que el gerente y el asistente personal me tengan así para siempre, ¿verdad? Ah, vale. Finalmente volviendo a la realidad. Nijika ayudó rápidamente a Minami a deshacerse de Pasan y su hermana. Tan pronto como los dos se separaron, Minami dejó escapar un profundo suspiro. Parte de ello fue alivio físico. Pasan y Seika probablemente pesaban entre 50 y 55 kilogramos cada uno. Una persona sola no pesaba mucho. Pero dos personas al mismo tiempo. Eso fue suficiente para hacer que Minami se sintiera sofocada. Pero la otra razón de su alivio fue simplemente. Él todavía era un hombre. Seika y Pasan eran mujeres maduras, de unos 20 años. Muy diferente de la inexperiencia juvenil de Hitori Goto o incluso de Rayo Yamada. Sus números eran innegablemente diferente. Abrazándolo tan fuerte. Con tanto contacto físico. Incluso Minami, que se enorgullecía de su autocontrol, sintió que una reacción estaba a punto de ocurrir. Su capacidad para controlarse era, en el mejor de los casos, solo promedio. Había estado a un paso de alcanzar su límite. Pero ahora, por fin tenía algo de espacio para respirar. Minami miró dentro del Stari. Y fue entonces cuando lo vio. Allí, sentado en la barra del bar. Su manuscrito parcialmente abierto de La muchacha escondida en los campos de azaleas. Me equivoqué. Minami rápidamente agarró el manuscrito. Cuando se fue temprano. Solo había planeado hacer un pequeño recado. Así que simplemente dejó su mochila de estudiante y el manuscrito en el mostrador del bar. Pensé que volvería pronto de todos modos. Pero él no esperaba eso. En el momento en que él se iba, Seika y los demás regresaban. Y ahora. Al ver sus expresiones de quiero desesperadamente experimentar un amor tan romántico que pueda destruirme, ellos claramente se convirtieron en las primeras víctimas de su romance. Minami dejó escapar un suspiro silencioso. La última vez, fue el incidente del pollo frito con Hitori Goto. Y eso fue intencional. Pero esta vez, fue algo completamente inesperado. ¿Cómo podía saber que esas mujeres entrometidas realmente curiosearían en su manuscrito? Pero, por otro lado, Minami miró hacia un lado. Y la mujer estaba dormida, desmayada sobre una mesa. Su desordenado cabello morado cayó sobre el borde. Y su rostro estaba medio oculto entre sus brazos cruzados. Era Kikuri Hiroi. Me desmayé borracho, como siempre. Minami ya se había encontrado con esta mujer antes en su simulación. Ella era la bajista de una banda muy conocida en Shinjuku. Y, en la simulación, ella fue una seguidora de la banda Kesoku durante mucho tiempo. Incluso en sus primeros años. Ella les ayudó mucho. Hitori Goto nunca la mencionó explícitamente en la simulación. Pero Minami se dio cuenta de que Hitori realmente la respetaba. Aunque era una completa alcohólica. La personalidad de Kikuri era caótica, ruidosa y completamente despreocupada. Si viera un manuscrito tirado por ahí, por supuesto que tendría la curiosidad suficiente para leerlo. Y así fue como empezó a leer. Seika y Pasan, naturalmente, siguieron su ejemplo. Así que, al final, este resultado no fue en absoluto sorprendente. Minami negó con la cabeza. Entonces se puso de pie, ayudando a Nijika a ayudar a Seika y Pasan a sentarse en un banco. Tan pronto como los efectos de sus habilidades. Escritura romántica de nivel 4 y el estilo literario romántico puro y poético de Minami en una etapa avanzada. Finalmente el efecto desapareció. Minami estaba genuinamente curiosa. ¿Qué tipo de expresiones tendrían esos dos entonces? Pero por ahora, Minami se centró en un asunto más urgente. Nijika-san, ¿había alguien más aquí antes? Porque cualquiera que estuvo aquí después de que él se fue. Quizás también he leído su novela. Esta cosa era demasiado peligrosa. Cualquiera que hubiera leído su novela ahora estaba en problemas. Necesitaba averiguar exactamente cuántas personas estaban afectadas. Sin embargo, cuando Minami preguntó, Nijika, que todavía estaba preparando té caliente para su hermana y su asistente personal para ayudarlas a calmarse. Ella simplemente meneó la cabeza negativamente. Yo tampoco estoy seguro. Estuve hablando por teléfono con mi hermana antes, así que en realidad no sé cuántas personas estaban con ellos. Veo. Al escuchar esto, Minami simplemente asintió en reconocimiento. Nijika no lo sabía. Seika y Pasan todavía estaban atrapados en su estupor postromántico. Kikuri Hiroi estaba completamente borracho y se desmayó. Desde el principio se descartaron todas las pistas posibles. Minami no tuvo más remedio que dejar el tema por el momento. En lugar de eso, se puso de pie y gritó. Parece que van a necesitar un tiempo para recuperarse por completo. Voy arriba a empezar a cocinar. Muy bien. Gracias por tu ayuda, Minami-san. Nijika, que todavía estaba cuidando a su hermana y a su asistente personal. Él respondió simplemente sin darse la vuelta. Desde el sótano del Stari. Para la cocina de la planta baja. Este era un camino que Minami ya había recorrido innumerables veces. Mientras subía las escaleras.
Su mente continuó analizando los efectos de su habilidad de escritura nivel 4, romántica. ¿Qué exactamente desencadenó esta reacción? ¿Y cómo podría evitar que eso volviera a suceder? Reflexionando sobre estos pensamientos, Minami abrió distraídamente la puerta de la cocina. Todo parecía normal. La cocina estaba impecable como siempre. No se había movido nada. Pero entonces, algo parecía estar mal. Una sensación extraña e inexplicable lo golpeó en los límites de la conciencia. Fue como si una alarma hubiera sonado dentro de su cabeza. Algo estaba mal. Minami instintivamente dio un paso atrás. Se dio la vuelta, preparándose para partir inmediatamente. Pero entonces, una sensación suave y cálida presionó de repente contra sus labios. Los ojos de Minami se abrieron en estado de shock. Porque justo delante de él, Hitori Goto estaba de puntillas. Sus delicados brazos se envolvieron firmemente alrededor de su cuello. Sus labios eran rosados y suaves como pétalos. Estaban firmemente sellados contra él. Y eso no fue todo. Él podía sentirlo. Incluso con su sudadera rosa de gran tamaño. Minami podía sentir claramente la acogedora suavidad presionada contra su pecho. Muy suave. Muy caliente. Muy intenso. Y, aún más impactante que la sensación en sí, el hecho de que Hitori Goto iniciara esto es lo que causó el problema. Ese era Hitori Goto. La chica que apenas podía mantener una conversación sin perder completamente el control. La chica que prácticamente se desmaya con solo pensar en el contacto visual. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo pudo hacer algo tan atrevido? Los grandes y oscuros ojos de Minami la miraron fijamente. Y entonces vio ese rostro hermoso y delicado. Estaba completamente encantado. Una mirada soñadora y distante llenó su mirada. Como si estuviera completamente perdida en la abrumadora melancolía romántica del momento. Y luego, Minami finalmente entendió. No fueron solo Seika, Pasan y Kikuri Hiroi. Hitori Goto también había leído su novela. Es por eso. Ese momento que debería haber sido imposible estaba ocurriendo ahora. Eso estuvo mal. Esto era completamente atípico para ella. Y sin embargo, el cuerpo de Hitori Goto se presionó aún más contra el de ella. Sus dedos se apretaron alrededor de la parte posterior de su cuello. Sus dedos de los pies se arquearon aún más. Minami contuvo la respiración. Porque esta chica tímida, retraída y ansiosa, acababa de hacer lo impensable. Ella estaba deslizando su lengua dentro de su boca. Minami se quedó congelada. Su boca se abrió ligeramente en estado de shock. Y ese pequeño gesto solo la animó aún más. Su lengua suave y cálida rozó suavemente la de él. Su mirada profunda y adoradora. Lo miré con deseo puro y desinhibido. La mente de Minami estaba acelerada en la búsqueda de soluciones. Él tuvo que empujarla. Necesitaba liberarse. ¿Pero cómo? Porque en este momento, su gusto lleno y tentador estaba presionado con tanta firmeza contra él, que no había ningún lugar donde agarrarse sin empeorar las cosas. Por primera vez, Minami finalmente entendió el significado de cierta frase. El alcohol lo arruina todo. O, en su caso, la literatura lo arruina todo. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 114. ¿Qué se siente al ser atraído con fuerza hacia un beso profundo? Los pensamientos de Minami eran simples. Suave. Muy suave. Increíblemente suave. Y honestamente, un beso no era tan dulce como la miel como a menudo se describía en las novelas. Minami se dio cuenta. Hitori probablemente había comido un hot dog o algo similar antes de eso. Porque en ese momento sus labios tenían un ligero sabor a salsa tártara. No. Ahora no era el momento de pensar en eso. Minami apenas logró girar la cabeza. Separó ligeramente los labios. Hitori, cálmate. Pero antes de que pudiera terminar la frase, sus labios se encontraron con los de él otra vez. Maldición. ¿Qué tan poderoso se suponía que era esto? ¿Técnica literaria romántica pura y sin filtros de la tercera edad? ¿Podría esto realmente haber tenido el poder de hacer que una chica tan tímida y socialmente ansiosa diera un paso tan audaz? Y la peor parte. Minami podía sentirlo claramente. Hitori no tenía ninguna técnica. Su lengua se movió torpemente dentro, moviéndose sin control y sin rumbo. Si Minami no se hubiera preocupado por morderla accidentalmente, quizás lo haya hecho por puro instinto. Pero lo que le irritó aún más, Hitori no tenía idea de lo mala que era en eso. Ella estaba completamente encantada, ahogándose en la pura euforia romántica del momento. Minami intentó luchar varias veces. Pero cada vez, ella se aferró a él de nuevo. Eso fue todo. Minami estaba empezando a enojarse. ¿Me besaste contra mi voluntad? Bien. ¿Pero simplemente vas a divertirte y luego irte? En absoluto. Minami nunca fue del tipo que se queda pasiva. Él esperó. Esperó el momento adecuado. Tan pronto como Hitori Goto estuvo completamente satisfecho y a punto de irse, Minami la agarró por los hombros sin dudarlo. HMPH. Hitori dejó escapar un suspiro ahogado. Sus ojos, normalmente ocultos bajo su flequillo, se abrieron de par en par en señal de sorpresa. Parecía perdida, completamente perpleja, mirando fijamente a Minami. Sus manos le dieron unas palmaditas débiles en la espalda. Una súplica desesperada por la liberación. Pero Minami no se rindió. Oh. ¿Ya tuviste suficiente y simplemente vas a irte? ¿Te estabas divirtiendo, no? Luego proceda. Continuar. ¿No te estás calmando? Bien. Yo mismo te calmaré. Tomado por sorpresa, emboscado por el movimiento atrevido de Hitori, Minami estaba tan aturdida que no pudo reaccionar. ¿Pero ahora qué? Ahora estaba furioso. Así sea. Si así es como ella quería jugar. Luego le mostraría cómo se hace. Con un movimiento rápido, él contraatacó, bloqueando su escape, capturando sus labios en un beso francés profundo y dominante. ¡Tum! Los puños de Hitori golpearon su espalda con aún más fuerza. Su resistencia es cada vez más fuerte. Por un momento. Pero entonces, como una presa atrapada por un súcubo mítico, sus luchas se debilitaron.
Desacelerar. Más suave. Más débil. Hasta que finalmente, todo su cuerpo perdió su fuerza. Sus brazos cayeron sin vida a sus costados. Un golpe suave y derrotado. Minami finalmente se alejó, mirando su expresión aturdida y desenfocada. Sus ojos se cerraron lentamente. Ella rodó ligeramente hacia arriba antes de desplomarse, completamente inconsciente. ¿Fui demasiado lejos? Minami dejó escapar un suspiro, sacudiendo la cabeza al ver a Hitori Goto inconsciente. ¿En serio? Una sonrisa impotente apareció en sus labios. Esa chica. De todas las personas. Era la última persona que esperaba que hiciera algo así. Él nunca esperó este resultado. Por supuesto, siempre estaba en guardia contra personas como Seika o Pasan. Incluso Kikuri representaba un factor de riesgo. ¿Pero Hitori Goto? ¿De entre todas las personas? ¿La chica que apenas pudo presentarse sin entrar en pánico? ¿La chica que una vez evitó el contacto visual? Minami suspiró y se masajeó las sienes. Honestamente no fue su culpa. No del todo. ¿Quién hubiera pensado que esta chica tímida y socialmente ansiosa lo emboscaría en un rincón de la cocina solo para robarle un beso? Eso no es exactamente lo que esperarías de un villano calvo y repugnante en un manga publicado a medianoche, ¿verdad? Minami suspiró de nuevo. Ser un hombre y ser atacado así era simplemente irreal. Sacudiendo la cabeza. Tomó una servilleta y se limpió los labios. Luego miró a Hitori, ahora profundamente dormido en el mostrador de la cocina. Después de un momento de vacilación, Minami suspiró una vez más y cogió otra servilleta. También le limpió suavemente los labios. ¿En serio? Él negó con la cabeza. Una pequeña sonrisa indefensa apareció en sus labios. Con mano cuidadosa. Con un gesto, él apartó su flequillo largo y sedoso. Por primera vez, Minami pudo ver claramente la cara debajo. Sus delicados rasgos de muñeca. Sus mejillas estaban ligeramente sonrojadas y suaves como las de un bebé. Su tez pálida era el resultado de incontables horas practicando guitarra en espacios cerrados. Ella parecía tan frágil. Tan pequeño. Tan adorable. No me sorprende. No es de extrañar que todos en Banda Kesoku toleraran su personalidad extraña y melancólica. Incluso el creador original de Bokchi de Rock bromeó una vez al respecto en una entrevista. Cuando se le preguntó, ¿por qué crees que Banda Kesoku tolera a Hitori Goto? El autor simplemente se rió y respondió. Porque ella es linda. Porque, a decir verdad, Hitori Goto era hermosa. Si hubiera vivido en el antiguo Japón, ella habría sido el tipo de belleza delicada. Quien mira la luna, suspira en silenciosa melancolía. Pero aún así, eso no es suficiente, Hitori. Minami extendió la mano y acarició suavemente su mejilla. El camino para superar la ansiedad social fue largo. Todavía le quedaba un largo camino por recorrer. Incluso durante el sueño. ¿Quién sabe con qué estaba soñando? Hitori se acurrucó en la palma de su mano. Babeando mientras reía suavemente, dijo, jeje, jeje. Minami. Él apartó la mano. Luego se levantó y guardó las compras que había hecho. De todos modos, es hora de empezar a cocinar. Ah. Hitori Goto se despertó sobresaltado, disparando verticalmente, como si fuera una pesadilla. Al mismo tiempo, una voz suave la saludó. ¿Finalmente estás despierto, Bokchi-chan? Ah. Nijika-chan. Todavía aturdida, instintivamente bajó la cabeza, murmurando un saludo soñoliento. ¿Estás bien? Nijika se inclinó hacia adelante, preocupada. Estoy bien. Hitori abrió la boca y tartamudeó una respuesta. Está bien. Nijika suspiró aliviada. Antes de explicar. Minami te trajo aquí. Te encontró inconsciente en la cocina. La verdad es que estaba muy preocupada de que te hubiera pasado algo. ¿Mi Minami-senpai? Al escuchar ese nombre, la cara de Hitori se congeló por completo. Su expresión. Eso acababa de calmarse. Inmediatamente se disolvió en el caos. Porque ella lo recordó. Ella recordó lo que había hecho. Por alguna razón. Después de leer la novela de Minami. Ella había sido invadida por una emoción intensa y abrumadora. Ella lo había presentido. Un anhelo desesperado y doloroso. Ella quería eso. Ella quería un amor como los de las novelas románticas. Un amor tan profundo, tan apasionado, que duraría hasta la muerte misma. Ese sentimiento. Este anhelo. Ella había quedado completamente consumida. Especialmente cuando ella imaginaba. ¿Qué pasaría si ella perdiera a la persona que amaba? Igual que el protagonista de la historia. Un miedo profundo. Un miedo que supera la razón. Un hambre de amor. Todo la golpeó a la vez. Y en esa tormenta de emociones. Ella tenía. Ella atacó a Minami-senpai. Todo el cuerpo de Hitori se congeló. Su expresión, congelada por el horror. Durante varios largos segundos. Ella ni siquiera podía formar palabras. Entonces. Ella se golpeó la frente contra la mesa. TUM. 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 Hola Hitori. Nijika gritó. Mirando fijamente, sorprendido. Pero Hitori ya no la escuchó. Ella ya se había sumergido en las profundidades de su propio tormento interior. Olvidar. 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 ¿Quién era el loco? ¿Minami-senpai tendió una emboscada en la cocina? Él era. ¿De verdad fui yo? No. No hay posibilidad. Soy un don nadie patético y socialmente ansioso. Alguien como yo. ¿De verdad atacó a Minami-senpai? Incluso metí mi lengua dentro. Yo. ¿Qué diablos acabo de hacer? Se llevó las manos a la cabeza. Todo su rostro se contorsionó en pura crisis existencial. Hitori. Nijika gritó de nuevo, presa del pánico. Porque era la primera vez que veía la expresión de alguien cambiar tan drásticamente. ¿Estás bien? No. Estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. No te ves bien. Nijika frunció el ceño, observando cómo el rostro de Hitori se contorsionaba y se retorcía, como una computadora que funciona mal.
Ella abrió la boca para decir más. Pero antes de que pudiera. De repente todo el cuerpo de Hitori se congeló. Sus músculos se contrajeron. Antes de que empezara a tener espasmos incontrolables. Al mismo tiempo, Nijika pudo oírla murmurar débilmente. Ah, ahora puedo morir feliz. No, no. No. No es eso en absoluto, Minami-senpai. Lo juro, no quise. Puaj. El universo es verdaderamente vasto. Los agujeros negros son simplemente. Fumar es malo para la salud, ¿verdad? Ver a Hitori Goto llorar un segundo, reír al siguiente y de repente mirar el horizonte como si contemplara el significado de la vida y el cosmos. Nijika Ihichi finalmente comenzó a entrar en pánico. ¿Lo que está sucediendo? ¿Qué carajo pasó? ¿Por qué tengo la sensación de que la salud de Hitori es incluso peor que la de su hermana y su asistente personal? Cuando Ihichi, Seika y Pasan finalmente se volvieron sobrios. Al principio estaban profundamente arrepentidos. Incluso me pregunté por qué se habían aferrado a Minami de esa manera. Pero después del arrepentimiento vino el rubor. Minami no era una mala persona. En su primera confesión a un hombre. No fue exactamente una derrota. En breve. Una mezcla de emociones. Una tormenta de pensamientos confusos. ¿Pero qué pasa con la situación de Hitori? Ella estaba murmurando tonterías existenciales. Para ser sincero, Nijika nunca había visto nada igual antes. Ella empezó a entrar en pánico. Justo cuando estaba a punto de hablar. Charla. Se abrió una puerta. La cabeza de Nijika se levantó bruscamente. Su mirada se posó en la persona que entraba, como un náufrago que avista tierra firme. Minami-san. Rápido, por aquí. Hitori no está bien. El joven de cabello negro entró en la habitación. Nadie menos que Minami. Acababa de salir a sacar la basura. Hitori. ¿Qué pasó? Empujando la puerta, caminó hacia allí. Su tono era tranquilo, casi casual. Hitori. Nijika parpadeó. ¿Por qué la voz de Minami sonaba tan familiar cuando decía su nombre? Pero ahora no era el momento de centrarse en eso. Ella lo agarró rápidamente. Señalando a Hitori. Ella todavía murmuraba para sí misma. ¿Tiene la vida algún sentido? Quizás sí. Nijika la miró sin palabras. Antes de volver a hablar con Minami, es urgente. Se ha vuelto a aislar por completo en su propio mundo. Y esta vez es mucho peor de lo habitual. Veo. ¿Qué quieres decir con entiendo? No puedes simplemente decir ya veo la manera de solucionar esto. En comparación con la tranquila indiferencia de Minami, Nijika estaba 100 veces más ansioso. Ella conocía a Hitori. Cuando ella se apagaba así, podría llevar una eternidad hasta que ella regrese a la realidad. ¿Y esta vez? Esta vez fue lo peor que jamás había visto. Minami, sin embargo, simplemente dijo. Relájate. Déjame intentar algo. ¿Probar algo? Nijika frunció el ceño y le dirigió una mirada sospechosa. Minami-san, ¿qué es exactamente lo que pretendes hacer? Minami tarareó pensativamente. Así que, sin dudarlo, extendió la mano y le dio a Hitori un ligero toque en la mejilla. Vuelve, Hitori. Nijika simplemente se quedó mirando. Él solo. ¿De verdad le dio una bofetada en la cara? Su ojo se movió. Ella quería decirle. Ya lo he probado 1.000.000 de veces. Cuando Hitori se perdió en su propio mundo. Y ni siquiera el impacto de un meteorito pudo sacarla de ese estado. Pero entonces. Oh. Ante la expresión de completo asombro de Nijika Ihichi. Hitori Goto, que acababa de escuchar la voz de Minami. De hecho, en ese preciso momento. Regresé a la realidad en un instante. ¿Qué? Observando cómo se desarrollan estos acontecimientos. Nijika se quedó completamente sin palabras. Ella nunca lo hubiera imaginado. Que Minami realmente logró sacar a Hitori de su espiral mental. Con solo una simple llamada. Nijika no podía entender. Así como tampoco podía entender por qué Hitori había caído en picada en primer lugar. Pero entonces. Algo sucedió que la dejó aún más confundida. Porque en el momento en que Hitori levantó la vista y vio a Minami. De repente, presionó su frente contra el dorso de su mano. Y cayó en completa reverencia. Entonces, con voz fuerte y desesperada, gritó. Lo siento mucho. Quizás no soy más que una criatura lastimosa y rara. Se parece a un Tsuchinoko salvaje. Pero estoy dispuesto a hacer cualquier cosa. Por favor, no me culpe por lo que acaba de pasar. Dime que haga algo y lo haré. Por favor, perdóname. Oh. ¿Qué diablos es esto que estoy viendo? Nijika ya ni siquiera podía pensar con claridad. Sí. Oficialmente ya no tenía idea de lo que estaba pasando. Y también. ¿Y por qué un Tsuchinoko, entre todas las cosas? Ella realmente no podía entender. Un Tsuchinoko era una criatura mítica parecida a una serpiente del folclore japonés. Ha habido numerosos informes de avistamientos a lo largo de los años. Pero nunca ha habido ninguna prueba documental de su existencia. Por lo tanto, la gente a menudo lo utilizaba para describir algo increíblemente raro. Pero en este contexto, ¿qué carajo significa eso? En este punto, los pensamientos de Nijika estaban completamente desviados. Su mente empezó a caer en una espiral absurda. En comparación con ella, Hitori, que aún no había recibido respuesta de Minami, me estaba poniendo cada vez más ansioso. Ella no pudo evitar mirarlo furtivamente a la cara. Oh. Incluso en esta situación. Ella todavía no podía dejar de pensar. Él realmente es, ridículamente guapo. Capítulo 115. Hitori Goto levantó la cabeza. Las luces fluorescentes del techo eran extremadamente brillantes y cegadoras. Pero aún más deslumbrante que el intenso resplandor blanco. Los ojos de Minami. Tan puro, tan claro, que no podía apartar la mirada. Bajo su mirada, el corazón de Hitori se inundó de dudas y una culpa abrumadora. Ella no tenía ningún lugar a donde correr. ¿Cualquier cosa? El joven de cabello oscuro finalmente habló. Su tono de voz estaba teñido de diversión. Y en ese preciso momento, Hitori sintió como si ni siquiera pudiera respirar. Porque solo hay un instante. Ella había hecho algo imperdonable. Ella tenía. Que ella había besado a Minami. No solo un beso rápido. Que ella lo abrazó y le robó los labios. Y ella, de entre todas las personas. Un don nadie sombrío, encorvado y poco atractivo. Se había atrevido a hacer tal cosa. Minami, por otro lado, era popular, admirado y deseado. Un tipo con innumerables chicas persiguiéndolo.
Alguien completamente fuera de tu alcance. No había manera de que no pudiera sentirse disgustado. Cuanto más pensaba Hitori en ello, cuanto más se hundía su corazón. Sus hombros se desplomaron. Ella bajó la cabeza. Sí. ¿Qué diferencia hay? Incluso si ella lo hubiera besado. No cambiaría nada. En todo caso, probablemente esto solo hizo que la odiara más. Odiar. ¿Y después de esto que viene después? Probablemente va a romper relaciones conmigo. Al final, ¿quién no besaría a alguien que ni siquiera le gusta? Cuanto más pensaba en ello, cuanto más desesperada se volvía la situación. Ella ya podía sentir que sus ojos se llenaban de lágrimas. Y luego, ¡bam! Allá. Un olor agudo y repentino sacó a Hitori de su ensoñación. Instintivamente se llevó las manos a la cabeza. Minami-senpai. Ella hizo una mueca, mirando al chico que acababa de darle un golpe de karate en la cabeza. Parecía que estabas a punto de perderte en pensamientos excesivos. Minami suspiró y retiró la mano. No pude evitarlo. Lo siento. No lo estaba pensando demasiado. Hitori murmuró suavemente. No podía dejar que él pensara que ella era una chica extraña que vivía perdida en sus propios pensamientos. En realidad, Minami la miró de reojo. Su mirada era penetrante, como si pudiera ver a través de ella. Estaba seguro de que te imaginabas que estaba a punto de romper relaciones contigo. Hitori se quedó sin palabras. ¿Qué? ¿Puede leer las mentes? Hitori lo miró estupefacto. ¿Cómo? ¿Cómo lo supo? No soy un psíquico. Minami rió, sacudiendo la cabeza. Y no te preocupes. Ahora entiendo por qué pasó esto. Así que, en realidad, no me siento molesto por ello. Lo dijo tan casualmente. Naturalmente. Como si no fuera nada. Y cuanto más indiferente parecía, cuanto más se equivocaba Hitori. Quiero decir, en realidad no está loco, ¿verdad? ¿Realmente no me odia? Esto significa. Eso es todo. ¿Una victoria? Hitori se relajó. Una ola de alivio la invadió. Pero entonces, una voz interrumpió. Espera, ¿qué quieres decir con qué pasó antes? Minami-san, ¿qué pasó exactamente entre tú y Bokchi-chan? Nijika Ihichi entrecerró los ojos. Su curiosidad se despertó mientras alternaba su mirada entre los dos. Y en ese momento, Hitori se congeló. Oh, no. Ella fue interrogada. Ella efectivamente fue invitada. ¿Qué? ¿Qué digo? ¿Estoy inventando algo? Pero, inventar algo en el momento. Que esto es muy difícil para alguien con ansiedad social como yo. Yo. Estábamos en la cocina antes, hice algo con Minami-senpai, y... Hitori cerró los ojos con fuerza y dejó escapar algo completamente sin sentido. Y al final, no es nada. Ella no tenía ni la menor idea de lo que acababa de decir. Su cerebro y su boca pensaban de manera completamente diferente. Ella quería morir. Ella quería fusionarse con la tierra y no volver a existir nunca más. Idiota, Hitori. De esto no esconde nada. Que esto solo hace que todo sea aún más sospechoso. Y, por supuesto, a través de los mechones de su flequillo, pudo ver que la expresión de Nijika se oscurecía. Sus ojos se entrecerraron en profunda confusión. Estoy jodido. Su corazón se hundió. Ella ya podía verlo. Nijika iba a seguir presionando. Ella iba a acabar. Ella estaba condenada. Pero entonces, una voz alivió la tensión. Sí, hablamos de algo. Pero para Hitori, probablemente sea un poco vergonzoso decirlo en voz alta. Minami habló, sonriendo. Y entonces, de repente, la atención de Nijika se volvió hacia él. Ah, de verdad. Ella inclinó la cabeza. En realidad, ha estado teniendo algunas dificultades con sus estudios. Luego me preguntó si podía darle clases particulares. Oh. ¿Y eso fue todo? La expresión de Nijika se iluminó. Ahora todo tenía sentido. No todos se sentían cómodos admitiendo que tenían dificultades en la escuela. Y para alguien con ansiedad social como Hitori, solo mencionarlo debió requerir mucho coraje. Ella asintió, mostrando comprensión. Pero entonces. Sí. Así es. Te estábamos hablando de clases particulares. Y definitivamente no se trata de nada extraño, Nijika. Nada extraño. ¡Pum! Hitori se llevó sus propias manos a la boca. Nijika. Minami, que casi había logrado revertir la situación. Él se giró para mirarla con total incredulidad. Hitori-san. Por favor. Te lo ruego. Deja. De hablar. En serio. Por favor. Con Nijika Ihichi mirándolo con sospecha nuevamente, Minami no tuvo más opción que hablar una vez más. En realidad, Hitori y yo también estábamos discutiendo la idea de incluir a Yamada-san en nuestras sesiones de estudio. Bueno, las notas de Yamada-san no son exactamente brillantes, ¿verdad? Ah, de verdad. ¿Debería decir que Nijika se distraía fácilmente? Porque en el momento en que Minami mencionó a Yamada Rayo, su concentración cambió por completo. Y, como era de esperar, Nijika asintió, perdido en sus pensamientos. Las notas de Yamada Rayo eran realmente terribles. Su cerebro era como un procesador de un solo núcleo. Toda su capacidad mental estaba dedicada exclusivamente a tocar el bajo. Sus calificaciones académicas estaban consistentemente entre las más bajas de la clase. Y siempre que se acercaba a una prueba importante, ella estudió todo en el último minuto. Pero en el momento en que empezó a centrarse en sus estudios, de alguna manera, seguía olvidándose de cómo tocar el bajo. Fue una lucha constante. Entonces, al enterarse de que Minami estaba dispuesta a darle lecciones privadas a Rayo, Nijika no pudo evitar sentir cierto alivio. Finalmente, se acercaban los exámenes finales en la escuela secundaria Asuka. Pero, aún así, si Yamada-san realmente quería lecciones privadas, ¿no sería mejor para ella pagar una costosa escuela preparatoria? Minami se rió entre dientes y habló con naturalidad. Sinceramente, no creo que ella realmente me necesite. ¿Dar clases particulares a Yamada Rayo? Eso fue una broma completa. Esto fue simplemente una excusa para ayudar a Hitori a disimular su vergüenza. Ya había sufrido bastante intentando convencerla de que actualizara su procesador de un solo núcleo en la simulación. Además, desde un punto de vista práctico, los tutores privados eran profesionales. Seguramente serían mejores profesores que él. Después de todo, Minami era un genio en el aprendizaje. Pero en términos de enseñanza, él todavía era un completo novato.
Por lo tanto, lógicamente, Yamada Rayo debería contactar con tutores profesionales. No él. Tu habilidad mentiras ha aumentado ligeramente. Nivel actual, nivel 3. Silbar. ¿Qué? Minami echó un vistazo a la interfaz de simulación. ¿En serio estaban etiquetando eso como una mentira? Vamos. Solo estaba inventando una excusa razonable para suavizar el golpe. Él era un tipo honesto. No había absolutamente ninguna posibilidad de que estuviera mintiendo. Minami suspiró y decidió simplemente ignorar la notificación del sistema. Pero entonces... Minami, ¿puedes darme clases particulares? Una voz fría e indiferente. Minami parpadeó. Volteó la cabeza. Solo para entender algo. En algún momento. Yamada Rayo y Kita y Kuyo llegaron justo detrás de ellos. Los vidriosos ojos color ámbar de Rayo lo miraron fijamente. Ella habló de nuevo. Minami, ¿puedes darme clases particulares? Oh. Minami se aclaró la garganta. Bueno, quiero decir, era solo una idea. Forzó una sonrisa. Su voz estaba llena de sinceridad. Pero honestamente, considerando la situación financiera de su familia, creo que te beneficiarías más si asistieras a una escuela preparatoria de primer nivel. Sería mejor para ti. No. Rayo negó con la cabeza. No quiero ir a una escuela preparatoria. Minami, dame clases particulares. Hola. Minami sintió un dolor agudo en el pecho. Rayo se acercaba. Su expresión estaba vacía. Pero ella permaneció completamente firme. Ella era como una fortaleza. Indiferente a la lógica y al razonamiento. Ahora lo entiende. Esa fue la consecuencia de la mentira. Pero Minami aún no se había rendido. Si aceptara ese trabajo, iba a ser un verdadero infierno. Entonces, si realmente quieres que te dé clases particulares, entonces tendré que cobrar una tarifa de tutoría. Eso es justo, ¿no? En última instancia, esto reduce mi propio tiempo de estudio. No puedo trabajar gratis. Tan pronto como terminó de hablar, Minami se sentía completamente confiada. Porque el Yamada Rayo que él conocía. Él era la persona más codiciosa del mundo. Tratando de arrebatarle el dinero de las manos. Era prácticamente imposible. Esa fue su victoria. Ella definitivamente lo rechazaría. Yo pagaré. ¿Cómo? Minami. Completamente. Para cerrar. Abajo. ¿Qué? ¿Hablas en serio? Yamada-san. Rayo. ¿Hablas en serio? Minami miró con incredulidad mientras Rayo sacaba casualmente su billetera del bolsillo. Su expresión permaneció tranquila y serena. Ella no estaba bromeando. Minami se quedó congelada. Sus labios se separaron ligeramente, luchando por formar palabras. Pero antes de que pudiera. Yo también pagaré. Minami-senpai, ¿cuánto cuesta? Una voz suave interrumpió. El rostro de Minami se contorsionó en agonía. No. No, no, no. Itori-san. Por favor. Deja de hablar. Minami literalmente dijo eso solo para encubrir la situación. ¿Y aún así tuvo que ir allí y decir eso? Te estaba empeorando la situación. Itori-san. Te lo ruego. Por favor, deja de arruinar mi vida. Incluso un solo rayo era lo suficientemente agotador. ¿Añadir otro bokchi, que nació sin ningún talento para el estudio? Minami sintió un escalofrío recorrer su columna. Ya podía ver su futuro hundiéndose en un tormento sin fin. Sus labios se separaron ligeramente, lista para hablar. Entonces. ¿Minami-senpai le va a dar clases particulares a Yamada-senpai? Con un aura deslumbrante, lo suficientemente brillante como para cegar, Kita y Kuyo irrumpió en la conversación. Sus ojos de color dorado rojizo brillaban mientras miraba a Minami con entusiasmo. Mis notas tampoco son muy buenas. Minami-senpai, si no es mucha molestia, ¿podrías darme clases privadas también? Por supuesto que pagaré también. Minami. Absolutamente. Sin habla. ¿Qué clase de escenario de pesadilla fue ese? Señorita Kita. ¿Por qué participas? Minami ya podía sentir que le venía un dolor de cabeza. Miró a Kita de nuevo. Y en ese momento, él entendió todo. A esta mujer nunca le importó dar clases particulares. Ella solo quería una excusa para pasar más tiempo con Rayo después del entrenamiento. Dios mío. ¿Usó las clases particulares como excusa para esto? El dolor de cabeza de Minami empeoró. Y antes de que pudiera siquiera recuperarse, otra voz se unió a la discusión. Si todos dan clases particulares, ¿puedo participar también? Tampoco me importa pagar por adelantado. Minami. Completamente. A pagar. Bokchi, Rayo, Kita. Cada uno tenía su propia excusa. ¿Pero por qué Nijika? Minami se giró hacia ella, completamente perpleja. Al notar su mirada, Nijika esbozó una sonrisa incómoda. Se frotó la nuca, dejando escapar un nervioso jeje antes de murmurar. Es solo que, si todo el mundo lo hace. Y soy el único que queda fuera. Sería un poco solitario, ¿sabes? Ah. Minami de repente recordó. En su vida anterior había visto algo similar en Bokchi, La Roca. Las chicas de la banda Kesoku una vez visitaron una tienda de música. Pero allí no había pilas. Sentirse excluido. De repente, Nijika también quiso intentar tocar la guitarra. Esa escena ya había capturado perfectamente su miedo a quedarse fuera. Ahora todo tenía sentido. Pero, ¿todo este escenario de clases grupales privadas con la Kesoku Band? Minami estaba experimentando una fuerte sensación de déjà vu. Él había visto esto antes. En la simulación. En el final más feliz de Bokchi. Existía la opción de dar clases particulares a los 4 integrantes de la banda. ¿Y cuándo eligió esa opción? El resultado final. Todos los miembros de la banda Kesoku se enamoraron de él. El rostro de Minami se puso rígido. ¿Todos ellos, enamorados de él? Eso es demasiado. No, en serio. Eso es demasiado. Pero si él se negaba. Minami miró a las 4 chicas frente a ella. Todos lo miraban expectantes. La atmósfera era sofocante. La sensación era que rechazarlos ni siquiera era una opción. Justo cuando Minami estaba atrapada en un dilema.
Si es demasiado para ti, Minami-san, entonces no te preocupes. Por favor, no te fuerces. Esa única frase proviene de Nijika, quien siempre tuvo cariño por él. Pero en lugar de alivio, Minami de repente se sintió completamente atrapada. ¿No te das cuenta de que esto hace que sea aún más difícil negarse? Minami dejó escapar un grito silencioso de frustración en su corazón. Sí. Negarse ahora solo daría la impresión de que se estaba forzando a sí mismo todo el tiempo. Que eso solo haría la situación aún más incómoda. Y lo más importante. Minami dejó escapar un largo y pesado suspiro. Esa única línea de ángel guardián, de Shimokita-sama. Le había golpeado justo donde más le dolía. Siempre fue alguien que se dedicó a la bondad. La dureza nunca funcionó con él. Está bien, está bien. Bajo las miradas curiosas de las 4 chicas, Minami cedió. Daremos las clases particulares. Él maldijo. De aquí en adelante. Nunca volvería a decir mentiras. Créelo. Capítulo 116. Clases privadas para los 4 miembros de la banda Kesoku. Aunque Minami había aceptado algo a regañadientes bajo presión, no era algo que no pudiera manejar. Sin embargo, la mirada de Minami se apartó lentamente de los informes escolares que sostenía en sus manos. Su mirada recorrió a Nijika y Kita, deteniéndose en Rayo y Bokchi. Así que no pudo evitar preguntar. ¿Ustedes dos están realmente bien con esto? Ningún problema. Antes de que Bokchi pudiera responder, Rayo ya había levantado su pulgar con una expresión en blanco. ¿Cómo que no hay problema? ¿Cómo te atreves a decir eso? Al ver a Rayo levantar el pulgar con tanta confianza, Minami sintió un dolor agudo en el pecho. Ya se había dado cuenta, a través de la simulación, que las notas de Bokchi y Rayo eran pésimas. Pero eso solo ocurrió en la simulación. Minami todavía se aferraba a un rayo de esperanza, pensando que tal vez, solo tal vez, sus calificaciones no serían tan malas como esperaba. Pero después de un vistazo rápido a sus informes escolares, Minami se dio cuenta inmediatamente. Estos resultados probablemente podrían curar la presión arterial baja. Ni siquiera comentaré sobre Bokchi por ahora, pero Rayo, ¿acaso te das cuenta de que ya eres un veterano? Un semestre más y te graduarás. ¿De verdad estás usando toda tu capacidad mental en el bajo? Minami tamborileó con los dedos sobre la hoja de prueba completamente en blanco. Su voz estaba cargada de frustración. Miró a Rayo y, por primera vez en la historia, vio un ligero rubor extenderse por su rostro habitualmente frío e inexpresivo. Minami sintió un cierto alivio. Incluso alguien como Rayo, que siempre había sido independiente y despreocupado, todavía podía sentir vergüenza. Entonces, justo cuando Minami pensó que finalmente estaba reflexionando sobre sí misma, Rayo, con el rostro aún enrojecido, murmuró torpemente. No me elogie tanto, Minami. En realidad no soy tan increíble. Minami Exe ha dejado de funcionar. Disculpe. Señorita Rayo. Señorita llamada. Exactamente qué parte de mis palabras. ¿Qué sílaba? ¿Qué frase? ¿Eso te hizo pensar que te estaba felicitando? El bajista de piel gruesa dejó a Minami completamente sin palabras. Volvió su mirada hacia Nijika y Kita, con una expresión de absoluta incredulidad. Sus ojos prácticamente gritaban. ¿Cómo diablos están ustedes dos en una banda con alguien así? Nijika. Kita. Los únicos 2 miembros sensatos de la banda Kesoku. Bajaron la cabeza avergonzados. Sin embargo, Bokchi, que había estado observando en secreto la reacción de Minami, finalmente dio un suspiro de alivio. Gracias a Dios. Rayo-san está aquí. Mientras Rayo absorbiera toda la culpa, sus propias terribles calificaciones no parecerían tan malas. ¿Y tú, Bokchi? Minami se giró de repente hacia ella. ¿De verdad cuentas con que Rayo asuma la culpa por ti? No, 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 no. Bokchi meneó la cabeza frenéticamente en señal de negación. Minami dejó escapar un profundo suspiro. Sabes, Bokchi. Entre tú y Rayo. En realidad, tú eres el caso más triste. Mientras hablaba, Minami mostró la prueba de Bokchi para que todos la vieran. Nijika, Kita e incluso Rayo miraron con curiosidad. En la prueba, las respuestas de Bokchi estaban llenas de marcas de borrador, garabatos y correcciones. Era obvio. Ella hizo lo mejor que pudo. Pero aún así, trabajaste muy duro y tu calificación todavía es muy baja. Minami se frotó las sienes. Si Rayo es el dragón durmiente de la banda Kesoku. Así que Bokchi es definitivamente el fénix agazapado, punto. Y ahora, fue él el encargado de impartir clases particulares a ambos. Estaba condenado. Solo pensarlo. Minami ya podía sentir que su pecho se apretaba por el estrés. En medio de este caos, solo hubo 2 personas que le ofrecieron algo de alivio. Kita y Nijika. Sus notas eran razonables. Si continuaran estudiando derecho, entrar a la universidad no sería un problema. Esperar. Hablando de la universidad. Minami miró hacia el mostrador del bar Starry, donde Seika estaba jugando despreocupadamente con su teléfono celular. Él lo recordaba muy claramente. En la simulación, la hermana mayor de Nijika, Ichichi Seika, era estudiante universitaria a tiempo completo. Quizás, podría pedirle ayuda para aligerar su carga de trabajo como tutor. Oh, no me mires así. Al ver la mirada expectante de Minami, Seika tomó un sorbo de su leche de fresa sin ninguna preocupación en el mundo. ¿Facultad? Si no te importa cuál, puedes entrar fácilmente. No tenía ni la menor idea de cómo estudiar, aún así, lo logré. Minami. Señorita Seika. Solía pensar que eras un adulto confiable. Minami inmediatamente miró hacia otro lado. En lugar de eso, miró a Pasan, su última esperanza. Dejé la secundaria para trabajar a tiempo completo. Jeje. Con elegancia y seguridad, la asistente personal se presentó con orgullo. Sus pequeñas manos se asomaban por debajo de las mangas extra largas de su lindo atuendo. ¿Cuál es su nivel de educación? Escuela secundaria. Silbar. Esperar. ¿Todos los adultos en Starry son así? Minami entonces miró a Kikuri, quien finalmente había recuperado la compostura. Esta vez. Ni siquiera necesitó preguntar. Porque ya lo sabía. Kikuri era el alumno más joven de Seika.
¿Qué pasaría si ella fuera la compañera de clase más joven de Seika? ¿Esto básicamente significaba? No. Absolutamente no. Minami asintió en silencio, mirando rápidamente hacia otro lado. Es como evitar el contacto visual con un cerdo en un matadero. Oye. ¿Cómo que no? Habla claro, Minami-kun. Sintiéndose de alguna manera insultado, Kikuri protestó en voz alta. Así que no es solo Banda Kesokula que ha tenido 2 desastres académicos. Ni siquiera el grupo de adultos es confiable. Minami dejó escapar un profundo suspiro. Rayo, Bokchi, Seika, Pasan, Kikuri. Si ponemos esos 5 juntos, probablemente no serían capaces de resolver un solo problema de matemáticas. Después de mirar alrededor de la habitación, Minami aceptó su destino. Al final, tendría que hacerlo solo. Honestamente. Realmente no quería lidiar con ese tipo de situación problemática. Ya estaba bastante ocupado. ¿Dónde encontraría tiempo y energía para dar clases particulares a Bokchi y a Rayo? Pero entonces, Minami pensó en la simulación de Bokchi. Entonces pensó en Rayo de la simulación. Aunque no quería. Él asintió nuevamente y dijo. Bien. Empezaremos mañana. Cuando llegue a casa, analizaré tus debilidades y elaboraré un plan de estudio. Suspiro. Él simplemente no podía dejarlos solos. Minami miró a Bokchi y Rayo. Y en su corazón suspiró. Estas 2 mujeres, tienen mucha suerte. Debieron haber salvado el mundo en sus vidas pasadas. De lo contrario, ¿cómo podrían ser bendecidos con alguien tan amable, talentoso y perfecto como él? Tu rasgo, narcisismo, ha aumentado ligeramente. Nivel actual, 3. Minami. Este maldito sistema. Se negó a volver a mirar la notificación. Por ahora, las clases particulares pueden esperar. Este fue un proyecto a largo plazo. La planificación llevaría tiempo. Pero, lo más importante. Probablemente debería terminar de escribir La chica escondida en los campos de azaleas, pronto. Minami recogió una vez más su manuscrito inacabado. Sí. La tarea más urgente en la lista de Minami era terminar La chica escondida en los campos de azaleas. Para que pudiera ser publicado en la revista literaria de la escuela secundaria Suka. Solo quedan entre 1.000 y 2.000 palabras. A su velocidad de escritura habitual. Probablemente podría terminar en poco más de 1 hora. Minami no era del tipo que posponía una tarea casi terminada hasta el día siguiente. Mientras sacaba el manuscrito de su mochila. Ah, sí. ¿Estás terminando la novela? La primera en reaccionar fue Kikuri, su voz llena de curiosidad. Pero también con un fuerte deseo de ver cómo terminaría la historia. Sí. A pesar de haber causado una gran conmoción. Aunque estaba completamente avergonzado. Kikuri todavía quería seguir leyendo. ¿Por qué? Porque la novela que escribió Minami es simplemente demasiado bueno. Kikuri no dudó en elogiarlo. Sus profundos ojos violeta ardían de anticipación mientras miraba el manuscrito en las manos de Minami. La narrativa bellamente vívida y estéticamente agradable. Un estilo de escritura simple pero profundamente emotivo. Esto la asumió en la agridulce tristeza de la historia. Al mismo tiempo, esto la dejó desesperada por ver cómo terminaría todo. Fue como ver una obra maestra de anime o una película inolvidable. Solo para ser informado abruptamente que aún no estaba terminado. Este tipo de frustración abrumadora. Ese deseo agonizante de ver qué pasa después. Fue una tortura. En verdad. No solo Kikuri. Incluso Pasan y Seika, que estaban sentados a su lado, parecieron tentados. Aunque no eran tan descarados como Kikuri. Al final. Ya se habían avergonzado bastante antes. ¿Qué tipo de final vas a escribir, Minami-kun? Kikuri dejó escapar un pequeño hipo a causa del alcohol. Todavía sonriendo, se inclinó hacia adelante, curiosa. Ya he decidido el final. Pero sin spoilers. Si quieres verlo, Kikuri-san, puedes leerlo más tarde. Minami dio un paso atrás discretamente. El olor a alcohol era muy fuerte en aquella mujer. ¿Por qué tan lejos? Puedes llamarme Kikuri-ne. Ella se rió, todavía un poco achispada por las bebidas. Honestamente, Minami no estaba segura de si estaba completamente sobria todavía. Pero al menos. Ella ya no intentaba aferrarse a él. Minami dejó escapar un pequeño suspiro de alivio. Luego cogió su portaminas. Ya tenía todo el final planeado en su cabeza. A diferencia de la simulación. Reescribiría la conclusión para hacerla más completa. Al final. En la simulación. Su versión más joven solo tenía el nivel 4 en escritura. Y en aquel entonces. No había tomado ese manuscrito en serio. Así que el final fue un desastre. Esta vez. Minami lo haría perfectamente. Bajó la mirada. Sus ojos recorrieron la escena final que había escrito. El protagonista, de pie solo en el campo de azaleas. Llamando a Komako. Solo para darse cuenta que se había ido para siempre. Ahora, todo lo que quedaba. Ese fue el final. Un regreso a la realidad. El protagonista se libera de sus ilusiones. Y regresa a la ciudad fría y solitaria. No queda nada. Nada ha cambiado. Está solo una vez más. Un día. Durante un viaje de negocios. Él toma el tren nuevamente. Y vuelve a pasar por los campos de azaleas. Mirando las flores que florecen fuera de la ventana del tren. Murmura para sí mismo. Tal vez, por el resto de mi vida. Seguiré añorando a la niña escondida en el mar de azaleas. Ese fue el final. Minami planeó todo en su mente. Entonces. Comenzó a escribir. Su velocidad de escritura no era particularmente rápida. Pero sus trazos eran firmes y suaves. Solo viéndolo escribir. Seika, Kikuri y Pasan sintieron una extraña sensación de elegancia. Fue una escena rara. Y de hecho. Con escritura, romántica, nivel 4. La capacidad de escritura de Minami ya era de primera categoría según los estándares de la industria. Con solo coger el bolígrafo. Un torrente de ideas y frases inundó su mente. ¿Qué palabras describirían mejor la escena? ¿Qué frase crearía el mayor impacto emocional? Para Minami, era tan claro como las líneas en la palma de su mano. Pero por eso. Su ritmo de escritura se hizo más lento. Tenía que perfeccionar cada frase. Aproximadamente 1 hora después.
Finalmente escribió la última línea. Minami dejó escapar un profundo suspiro. Entonces, colocó cuidadosamente las últimas páginas en su pila de manuscritos. Y con eso, La chica escondida en los campos de azaleas. Estaba completo. Timbre. Escribiste una novela de 4,3 estrellas, hábilmente construida con un romance maravillosamente melancólico. Tu atributo, escritura, romántica, ha aumentado ligeramente. Nivel actual, 4. 4,3 estrellas. Esto significa que la versión final probablemente fue bastante sólida. Minami asintió con satisfacción. Luego dejó el lápiz. ¿Has terminado? Tan pronto como dejó la pluma. Kikuri, que llevaba agarradas sus sandalias de madera, de repente se animó. Sus ojos brillaban con entusiasmo. Ah. Sí, está hecho. Minami la miró. Entonces. Él miró sus piernas desnudas. El diseño era bastante hermoso. ¿Pero no tenía frío? El otoño ya estaba empezando. Las temperaturas solo bajarían aún más. ¿Puedo leerlo? La voz de Kikuri lo sacó de sus pensamientos. Adelante. Minami le entregó el manuscrito sin dudarlo. Tenía curiosidad por escuchar la opinión del lector. Pero al mismo tiempo, permaneció en alerta máxima. Por si acaso esta mujer vuelve a perder la cabeza después de leer esto. La mirada fija de Minami era, sin duda, grosera. Pero a Kikuri no le importó en lo más mínimo. Ella simplemente recogió el manuscrito con entusiasmo. Su rostro irradiaba entusiasmo mientras comenzaba a leer. Entonces, ella soltó lentamente las páginas. Su expresión era distante. Y ella murmuró. Es tan hermoso. Sí. Fue realmente hermoso. Ese sentimiento de pérdida irreparable. Ese anhelo agridulce por algo que está siempre fuera de nuestro alcance. Fue simplemente impresionante. Capítulo 117. ¿Qué crea la belleza más deslumbrante? No los fuegos artificiales que iluminan el cielo. No las estrellas esparcidas por el cielo. La belleza más pura proviene de la imaginación humana. Palabras, aparentemente simples y banales. Tener el poder de expandir la mente y transportar a las personas a un mundo de belleza poética. La imaginación es el lienzo más exquisito. Y ahora, después de terminar La chica escondida en los campos de azaleas, Kikuri finalmente entendió lo que eso significaba. La apasionada y al mismo tiempo melancólica Komako. El protagonista es completamente ajeno a la situación. Su encuentro, el vínculo entre ellos, los momentos fugaces que compartieron. Todo estaba envuelto en una belleza delicada y deslumbrante. Incluso en los momentos finales. Donde el protagonista, perdido en alucinaciones. Ver a Komako otra vez. Y habla con ella. ¿Por qué estás aquí? Escondida en el mar de azaleas, ella sonríe radiante. Exactamente como lo hice siempre. Vine a verte. Incapaz de expresarse plenamente. Solo puede susurrar esas simples palabras a la persona que ama. Fue solo una ilusión. Una conversación que solo existía en su corazón engañado. Todavía. Aún era tan hermoso. Las palabras y la redacción eran sencillas y sin adornos. Sin embargo, fue precisamente esta austera simplicidad. Eso tocó el corazón de Kikuri de una manera que no pudo ignorar. Sin grandes ni elaboradas razones. Solo un simple deseo de ver a alguien. Y así, aparecen en ese lugar. Quizás fue ese tipo de pura sencillez lo que la llevó al encuentro. Esto despertó algo profundo dentro de ella. Dejando escapar un largo suspiro, Kikuri dejó el manuscrito. Sin suspiros excesivos, ni demostraciones dramáticas de emoción. Como músico, siempre tuvo un corazón sensible. Entonces ella simplemente habló, con calma y satisfacción. Es hermoso. Y eso fue todo. Minami la observó atentamente. Ella temía que, después de leer su historia, la emoción la invadiera nuevamente. Pero al oír esas palabras, finalmente se relajó un poco. Parecía que esta vez, los efectos de la técnica de escritura romántica pura y simple de Minami en su etapa final. El efecto sobre Kikuri había desaparecido. Lo más probable es que sea porque ya había sido afligida una vez antes. Por lo tanto, el impacto no fue tan fuerte esta vez. Es realmente hermoso. Seika habló a continuación. Ella misma acaba de terminar de leer la historia completa. En general no era fanática de las novelas literarias. Pero este de aquí fue diferente. En comparación con esos genios literarios que surgen cada milenio o los jóvenes novelistas premiados. La historia de Minami tuvo un impacto más profundo. No se trataba de prosa complicada ni de técnicas de escritura sofisticadas. Fue algo completamente diferente. Solo palabras sencillas, sin adornos. Y, sin embargo, tienen esta capacidad de realmente hacerte sentir algo. Es como si te estuvieran atrayendo hacia la historia. Tiene dificultad para encontrar las palabras adecuadas. Seika ofreció su reseña más sencilla. Sí, siento lo mismo que el gerente. Hubo algunas partes que no entendí del todo. Pero honestamente, no creo que fuera necesario. Paz se unió a la conversación con una risa discreta. No es como esas novelas académicas que son imposibles de entender. Tenía una belleza pura y sencilla que parecía perfecta. Hizo una pausa por un momento y luego agregó con una sonrisa. Al final. Una historia que conmueve a la gente es una buena historia, ¿verdad? Y claro, sigo pensando que habría sido mejor. Si Komako hubiera reaparecido al final. Y ella y el protagonista terminaron juntos. Quiero decir, vamos. Realmente tenía toda esa atmósfera del primer amor romántico. Kikuri sollozaba por el alcohol. Aunque nunca había estado enamorada antes. Sí, lo entiendo perfectamente. Seika y Paz sintieron en señal de acuerdo. Claramente, el resumen de Kikuri los había cautivado. Minami, por otro lado. Entonces, ¿qué estaban diciendo exactamente estos tres? Ni siquiera podían resolver un problema matemático básico. ¿Y ahora estaban analizando su novela como críticos literarios? Y ni siquiera les había pedido su opinión todavía. Pero, bien. A juzgar por sus reacciones. No debería haber ningún problema serio con la historia. Viéndolos a los tres charlando animadamente. Minami se sintió un poco más a gusto. Pero, considerando su limitada capacidad intelectual, decidió buscar una segunda opinión. Dirigiéndose a Bokchi, preguntó. Hitori, ¿quieres leer el final? No es necesario. Bokchi se estremeció y su rostro se puso rojo al instante. ¿Has leído eso? ¿De nuevo? De ninguna manera. Ella no era tan descarada como los adultos aquí. Solo pensando en lo que pasó la última vez. Su rostro se puso aún más caliente. Ella lo leyó una vez, y terminó besándolo. Si leyera esto una segunda vez.
¿No terminaría esperándolo afuera de su escuela para emboscarlo? No, no, no. Eso es demasiado rápido. De ninguna manera. Su negativa fue firme. Minami respetó su decisión, considerando los acontecimientos anteriores. Él lo entendió perfectamente. Justo cuando estaba a punto de guardar el manuscrito, una voz perezosa y elegante habló. ¿Puedo echar un vistazo, Minami? Minami se dio la vuelta. Y se encontró mirando fijamente esa mirada fría e indiferente. Por llamada rayó. No. Minami se negó inmediatamente. Estaba dispuesto a dejar que Bokchi leyera el final. Porque ya había sido afectada una vez. En este punto, los efectos de la técnica de escritura romántica pura y simple de etapa avanzada de Minami ya son visibles. No debería ser tan extremo con ella. Pero Rayo era diferente. Ella acababa de llegar. Lo que significaba que la habilidad todavía era completamente efectiva en ella. Incluso Bokchi. Una persona tímida, retraída y ansiosa. Después de leer eso, finalmente reuní el coraje suficiente para besarlo. Sí, Rayo. Una mujer que ya estaba completamente desinhibida por naturaleza. Ella logró conseguir ese romance. Minami ni siquiera quería imaginar lo que podría pasar. Entonces la interrumpió inmediatamente. No se da ninguna oportunidad. ¿Por qué no? Rayo inclinó su cabeza adorablemente, su rostro tan indescifrable como siempre. Porque no quiero. Minami respondió casualmente. Minami, me voy a enojar. Claro. No, en serio. Estoy muy enojada, Minami. Al observar lo poco entusiasta que estaba. Rayo, a pesar de no sentir ningún sentimiento romántico por él, sentí una ligera incomodidad. Ella giró la cabeza hacia un lado. Y con la voz más monótona y sin emoción posible, dijo. A partir de ahora no volveré a hablarte. Minami levantó una ceja. Oh. Sí. Rayo asintió, todavía sin expresión. ¿No acabas de decir que no ibas a hablarme más, Rayo? Minami parpadeó. Este es tu castigo. No hablaré contigo durante 1 minuto completo. Minami dejó escapar un fuerte suspiro. Por supuesto. Por supuesto que tenías que ser tú, Rayo. Mirándola sentada allí, con un ojo ámbar medio cerrado, oculto por su flequillo. Minami sintió una extraña mezcla de agotamiento y diversión. Esa mujer. No puedes golpearla. No puedes reprenderla. Y su piel es de alguna manera más gruesa que la tuya. Completamente imposible de tratar. Bien. Déjala hacer lo que quiera. En cualquier caso, no estaba leyendo la novela. Hoy no. Al mismo tiempo. Minami también rechazó las solicitudes de Kita y Nijika de leerlo. Llegaron más tarde, al igual que Rayo. Lo que significa que la habilidad aún podría afectarles. Es mejor prevenir que curar. Mirando el reloj. Minami se puso de pie y se estiró. Muy bien, eso es todo por la novela. Ahora, sobre las clases particulares. Analizaré más adelante las áreas en las que cada uno tiene dificultades. Y luego elaboraré un plan de estudios. Agarrando su mochila, continuó. Por ahora terminaremos aquí. Me voy a casa. Sí. Eso es todo por hoy. Para Minami. Este fue el final natural de la noche. Pero para cierta persona en la habitación. Estaba lejos de terminar. Bokchi observó nervioso. Mientras Minami comenzaba a empacar sus cosas para irse. Aunque ya se lo había dicho. Que no le importaba lo que había pasado antes. Esto ocurrió delante de Nijika. Y además. Ella todavía tenía muchas cosas. Eso era lo que ella quería decirle. Tragar con dificultad. Ella apretó los puños. Respirando un poco demasiado rápido. Corazón acelerado. Una ola de ansiedad social la golpeó duramente. Pero aún así, forzó la boca y dijo. Minami-senpai. Minami se detuvo y se dio la vuelta. Sus ojos puros y claros se encontraron con los de ella. Ante esta mirada. Bokchi sintió que su corazón se aceleraba aún más. Pero. Yo he mejorado. Ella respiró profundamente. Ella reunió todo su coraje. Y luego. Eso. No hay necesidad de ser tan formal, Itori. Bokchi dejó escapar la primera mitad de su frase. Y murmuró el resto suavemente. Tengo algo que quiero hablar. ¿Podemos ir juntos a casa? En fin, tengo que ir a la estación. No fue falta de puntuación. Así lo dijo exactamente, rápidamente y en un murmullo. Como alguien que ha ensayado esto 1000 veces en su cabeza. Y apenas logró expulsarlo. Minami se quedó congelada. Un largo silencio se prolongó entre ellos. Al menos 30 segundos. Entonces. Lo siento, Itori. ¿Puedes repetir eso? Hablaste tan rápido que no pude entender. Su tono era amable y genuinamente de disculpa. Realmente no la había escuchado bien. Estaba ocupado ordenando cosas. Y su voz era tan baja y apresurada. Lo cual era difícil de discernir. Oh. La expresión facial de Bokchi se contorsionó por completo. Por supuesto. Fue su culpa. Ella hablaba muy rápido. Ella tenía demasiada prisa. Y su voz era muy baja. Por supuesto que no lo habría oído. Jejejejeje. Su mente se hundió en el caos. Sus expresiones faciales fluctuaban enormemente. Estaba al borde de sufrir otro colapso mental. Sus pensamientos se llenaban de estática. Probablemente causé una terrible impresión. Hablar tan rápido es molesto, ¿no? Quizás se esté cansando de mí. Y luego. ¿Ejecución? Su rostro se contorsionó nuevamente. Pero. Itori, no te apresures. No te apresures y repite. Una voz tranquila y firme. El mensaje llegó a sus oídos como un salvavidas. Bokchi volvió a la realidad en un instante. Ella instintivamente miró hacia arriba. Y allí estaba. Minami. De pie justo frente a ella. ¿Y la expresión que más temía? Molestia. Impaciencia. Asco. Nada de eso estaba allí. Sus ojos. Esos ojos claros e inquebrantables. Estábamos tan cálidos y estables como siempre. Siempre ha sido así. No importaba cuánto entrara en pánico. No importaba cuánto lío hiciera. Minami nunca la miró con frustración o negatividad. Su serena presencia. Tranquilo, inquebrantable, paciente. Milagrosamente, esto calmó su corazón. Respira profundamente. Aprieta los puños. Reúne tu coraje.
Ella lo intentó de nuevo. Eso. ¿Puedo acompañarte a la estación, Minami-senpai? Tengo algo de lo que quiero hablar. Esta vez. Ella inclinó la cabeza ligeramente hacia arriba. Sus profundos ojos azules, normalmente ocultos bajo su flequillo. Ella lo miró directamente a los ojos. Su voz era clara. Todo está bien. Vamos. Hitori, toma tus cosas también. Minami asintió y sonrió. Bokchi respondió en voz alta y firme. Por primera vez en mi vida. Sintió la emoción de invitar a alguien a salir. Y ellos aceptaron fácilmente. Ella asintió rápidamente. Y se volvió a empacar sus cosas. No fue mucho. Su guitarra, su mochila escolar. Todo estaba listo para comenzar. Solo Minami necesitaba un poco más de tiempo. Para reorganizar el manuscrito de su novela. Esto había sido complicado antes. Saliendo del estudio Starry. La fresca brisa vespertina de Tokio los envolvió. Trayendo consigo. El aroma inconfundible de la ciudad. Y también. El sutil aroma del propio Minami. No fue. Dulce o fragante. Era. Un ligero aroma a especias y pizza. Lo cual tenía sentido. Esta noche, Minami preparó una sencilla pizza estilo italiano en Starry. Caminaba con pasos rectos y seguros. Y las luces de neón de Tokio se reflejaban en su espalda. Haciendo que el mundo que te rodea parezca extrañamente onírico. Bokchi no se adaptó bien a esos entornos. La ciudad bulliciosa. El ruido caótico. Eso la puso nerviosa. Esto la hizo sentir incómoda. Ella se movió incómodamente. Luego miró hacia adelante. Y allí, Minami hizo una pausa. Ligeramente agachado, mirando por la ventana de un pequeño puesto de comida callejera. En el interior chisporroteaban chuletas de cerdo recién fritas. Parecía que se preguntaba si debería cocinar eso la próxima vez. Al verlo allí, el corazón inquieto de Bokchi se calmó. Ella lo siguió en silencio. Ella acompasó su ritmo con sus pasos. Después de unos 100 metros de caminata silenciosa, Minami de repente habló. Hitori, ¿de qué querías hablar? Eso. La voz de Bokchi se quebró. Ella fue quien lo pidió. Pero ahora que ha llegado el momento de decirlo realmente. ¿Cómo podría ella simplemente? Dilo casualmente. Lo siento por golpearte. Ella se quedó congelada. Pero antes de que pudiera implosionar de nuevo, Minami soltó una pequeña risa, como si ya lo supiera todo. Como si ya lo hubiera descubierto todo. Todavía estás tratando de disculparte por lo que pasó antes, ¿no? Sí. Bokchi asintió vacilante. Minami sonrió. En lugar de disculparse. Preferiría oírte decir gracias. Gracias suena mucho mejor que lo siento, ¿no? Esto pasa. Bokchi parpadeó, completamente confundido. Y luego. Ella se dio cuenta. Esta no era la primera vez. Minami siempre. Yo siempre hice eso. Cada vez que estaba a punto de sentirse mal. Él sutilmente desvió la conversación del tema. Cada vez que se sentía avergonzada. Él replantearía la situación de manera casual. Él siempre la atendió con prontitud. Siempre cuidando de ella. Ella lo miró fijamente. Minami estaba mirando fijamente el escaparate de una librería. Echando un vistazo a los títulos. Observándolo. Bokchi se quedó pensando. Incluso cuando no podía hablar correctamente. Incluso cuando sus temas eran tediosos. Incluso cuando su torpeza arruinó el ambiente. Minami nunca actuó como si no quisiera estar allí. Él siempre escuchaba. Él siempre respondía. Ella presionó su mano contra su pecho. Despacio. Ella miró hacia arriba. Minami. Él se dio la vuelta. Por mucho tiempo. Ella dudó. Así que, finalmente. Con la cara ligeramente inclinada hacia arriba. Ella dijo suavemente. Gracias, Minami. Su voz era baja. Pero sus palabras fueron duras. Querían decir. Todo. Los ojos de Minami se abrieron ligeramente. Entonces. Él le dio una sonrisa amable. No tiene por qué ser tan formal. Hitori. Fin del video.